Dios le bendiga, hermano, para la gloria del Señor. Aquí estamos para compartir el mensaje del Señor. Dios me los bendiga a todos. Y esta enseñanza más bien, amén, es para el pequeño, amén, es para los pequeños en el Señor, amén. Vencer a la carne, guerreros de Cristo, vencedores en el Señor. Amén. Este mensaje, yo quería ampliar en este mensaje unas cosas que en los otros mensajes que acabo de mandar, unos videos abajo de que mandé hace poco, es ampliar algo que está ahí, ¿verdad? Que ampliar algo que ahí el Espíritu Santo pues ahí nos estuvo enseñando sobre el mensaje. Amén, como seguir adelante, ¿verdad? Y seguir adelante en el Señor, amén, y las otras enseñanzas. Quería ampliar algo aquí de lo que se dijo por medio del Espíritu Santo, que somos como David, ¿verdad? En la casa de nuestro Padre. Amén. Que él cuidaba ovejas en la casa de su Padre. Pues quiero ampliar este mensaje en una enseñanza que el Señor me compartía para compartirla con su pueblo, amén, con la iglesia del Señor, y ampliar un poco de lo que se explicó ahí para la gloria del Señor. Quiero hacer una oración para empezar esta enseñanza en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que sea tu palabra, el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y toda justicia. Señor, que seas tú, Señor, el que nos enseñe, porque necesitamos este crecimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, usa este vaso de barro, Padre, para hablarle a tu pueblo. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Y voy a ir a Primera de Samuel 17:14, y ahí solamente voy a leer unos versículos de este capítulo, amén, y lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Entonces, nos vamos a guiar por este capítulo en los versículos, y el Espíritu Santo sea el que hable, amén. Entonces, lo que yo quería aquí compartir en la enseñanza es que el Señor mira a los pequeños. Amén. Dice la palabra del Señor que si no somos como uno de esos niños, no podremos entrar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos son de los pequeños, son de los niños. Amén. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo en David. Amén, que David su significado en hebreo es el amado de Dios. Y acordémonos que cuando Jesucristo, el Señor, fue bautizado en el Espíritu Santo, amén, dice que como una paloma posó sobre él, amén. Ahí dice que se escuchó la voz del Dios el Padre que dijo, en ti tengo contentamiento. O sea, que el amado de Dios es nuestro Señor Jesucristo, amén, el Hijo del Señor, así como lo fue David en su época. El amado del Señor también dice que conforme a su corazón de Dios, David el Señor lo escogió conforme a su corazón, y en los tiempos del Señor Jesucristo, amén, cuando Él vino aquí a revelarse a la tierra, amén, para salvarnos, el contentamiento de Dios en su corazón era nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la iglesia, amén, somos los amados del Señor. El contentamiento de Dios tiene que estar en nosotros, en su corazón, en nosotros, amén. Amén, porque así dice la palabra del Señor. Pero vamos a leer en el nombre del Señor. 17:14, así dice la palabra del Señor. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores de Saúl. Lo que quiero decir aquí es que David era el menor de la casa del Señor, el menor del pueblo del Señor era David. Amén. David era el menor en la casa del Señor, y el Señor
lo escogió para ser un rey. El Señor nos ha escogido a nosotros para ser reyes y sacerdotes, para ser arrebatados para el reino de los cielos, porque el Señor viene pronto y viene por una iglesia que se está preparando en espíritu y en verdad, una iglesia que está madurando, amén, una iglesia que conforme a su crecimiento está madurando y no se está estancando, porque muchos de nosotros, voy a hablar singularmente, muchos de nosotros nos estancamos porque nuestro crecimiento, porque se estanca nuestro crecimiento. Ahorita voy a decir más adelante por qué se estanca nuestro crecimiento. Usted no tiene, su crecimiento no puede estancarse, porque si se queda ahí, el Señor nos da el crecimiento y en veces nosotros no queremos crecer. Amén, porque el Señor nos manda pruebas, nos manda cosas, cosas que vienen a nuestra vida. Dios no las hace. Amén, porque Dios no tienta a nadie y Él no es tentado por nadie. Pero hay seres espirituales que se dedican a eso. Amén, y el Señor nos libra, porque Él nos libra de esas cosas. Amén, así dice la palabra, pero son pruebas, son tentaciones, son cosas que son para nuestro crecimiento, pero nosotros tenemos que avanzar, seguir adelante, no podemos quedar atrasados, no podemos quedarnos estancados, tenemos que el Señor nos da el crecimiento, pero nosotros tenemos que dar los frutos, amén, de ese crecimiento. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces estamos hablando de los pequeños, para el pequeño y del pequeño. Amén. El pequeño son todos aquellos que han nacido de nuevo, que han nacido del agua y del Espíritu de Dios. Amén. Son los nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Entonces todos aquellos somos los pequeños. Amén. Si usted no ha nacido en el Señor, primeramente porque como en la escuela hay reglas, ¿verdad? Y hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, secundaria, preparatoria y universidad. Lo mismo es en el Señor. Amén. Hay, dependiendo a su edad, su etapa y su crecimiento. Amén. Pero usted no puede, por ejemplo, si usted está en tercer año, y pasa un año y otra vez reprueba, y tercer año y pasa otro año y otra vez lo reprueba y así se la pasa 5, 6 años, porque, ¿verdad? Vemos muchos que tenemos muchos años en el evangelio, pero ¿dónde estamos? ¿En qué etapa nos quedamos? ¿En qué situaciones nos quedamos? ¿En el pasado, en los mismos problemas? No hemos avanzado. ¿En dónde nos quedamos? Medite usted y examínese su vida espiritual. ¿En dónde se ha quedado? ¿Se quedó en aquel problema? ¿Se quedó en aquel pecado? ¿Se quedó en aquella situación? Y ahí está y no puede avanzar. ¿O está en maldición, en ataduras, en ligaduras y no ha sido libre? Entonces allí va a estar. Pueden pasar hasta 10 años en el evangelio, un cristiano, y no crece. Amén. Por eso hay muchos que tienen hasta 10, 20 años y no han progresado espiritualmente. Estoy hablando espiritualmente, pobreza espiritual. Entonces el Señor habló de los pobres en el espíritu y en la fe. Y el Señor habló de los pobres y de la debilidad y de los enfermos que hay en la fe. Amén, ahí en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros avancemos, que sigamos adelante en este camino, pase lo que pase. Amén. Y el mayor ejemplo aquí, primeramente el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que llegó hasta la resurrección. Amén. Y Él avanzó todo lo más. En esta tierra pudo con todo, porque Él es el Hijo del Señor y Él es el Señor. Amén. Entonces Él es el Hijo de Dios, nuestro Padre, y el Señor de reyes y Señor de señores. Pero aquí vamos a tomar este ejemplo humanamente en David. Amén. Entonces aquí en el 4 nos dice que Él era pequeño.
Amén. Pero mire este pequeño cómo comenzó, todo lo que hizo, todo lo que avanzó. ¿Para qué? Para agarrar la corona. Entonces vamos a leer el siguiente, que es el 15, 14. El 15. Amén. Vamos a leer, dice, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? David apacentaba las ovejas de su padre. Entonces, usted puede ser un pastor o alguien que en la iglesia que tiene algún ministerio, o puede ser que está sirviendo al Señor en algún ministerio o en el altar, no sé, cantando para el Señor, para edificación al pueblo, o está dando enseñanza o está predicando en la calle. Amén. O está sirviendo en la iglesia en alguna o en otra área, en alguna manera en la que el Señor ahí lo ha puesto, porque es el Señor el que nos pone en esas cosas. Amén. No es por nuestro esfuerzo, ni porque el pastor o el líder, amén, o el mayordomo de la casa de Dios nos escoja o nos elija. Es el Señor. El Señor es el que manda en su casa. Amén. El Señor es el que manda en los que dirige, en los que están de encargados. Es la orden del Señor. Amén. Entonces, así está en la palabra del Señor. Entonces David era pastor de las ovejas de su padre. Las ovejas no eran de él. Las ovejas no son de los pastores. El redil no es de los pastores. El rebaño no es de los pastores. Es del Señor Jesucristo, pastor de pastores, rey de reyes y señor de señores. Amén. Pero nosotros tenemos que sujetarnos a toda autoridad, y si el Señor ha dejado mayordomos, nodrizas, amén, tenemos que sujetarnos a ellos. Entonces aquí David era pastor de las ovejas de su padre. Entonces no solamente necesita ser usted un pastor, amén, para estar en la casa de Dios sirviendo a Dios. En otras áreas también usted está sirviendo en la casa de Dios y está sirviendo al Señor nuestro Padre. Amén. Y está sirviendo a las ovejas, porque si usted limpia los baños o barre la iglesia, o si usted sirve en el altar, amén, o toca un instrumento, es para la edificación de las ovejas, de las que oyen, de las que están ahí, de las que estamos allí. Amén. Es para la edificación de ellos. Si el predicador predica o da enseñanzas, o si damos enseñanza o predicamos, es para la edificación de usted. Amén, de mí también, pero más de usted que está escuchando. Amén, la palabra del Señor para su crecimiento. Entonces nosotros somos ese David que estamos sirviendo al Señor. Amén, hermanos. Algo que aquí el Señor me enseñaba es que la iglesia no se va a ir si no ha madurado. La iglesia no se va a ir si no ha madurado. La novia de Cristo no se va a ir si no ha madurado en estas cosas que ahorita vamos a hablar a continuación. Amén. ¿Y qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que sigue? Es que David, estamos viendo paso por paso el ejemplo de David. Amén. Para llegar a la estatura de un varón perfecto. Amén. Pero acuérdese que el crecimiento lo da el Señor conforme a su tiempo, a su etapa y a donde el Señor lo quiere poner. Amén. O donde está usted ahorita o donde va a seguir continuando. Amén. Si usted hace esto que sigue a continuación. Ok, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el versículo 16 de este capítulo. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. En veces tenemos pruebas hasta por 40 días, por una semana, por 7 días, por 4 días, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo la carga, si la soportamos, porque Dios no nos da cargas que no podamos soportar. Entonces, fíjese, este filisteo que era Goliat, amén, así, este filisteo que era Goliat,
quería pelear contra el pueblo del Señor. Nosotros somos pueblo del Señor. Venía a pelear, a discutir, venía a decir cosas horribles del Señor al pueblo, a humillarlo. Pero David salió al encuentro, amén. Jesucristo ha venido para defendernos. Jesucristo ha venido para salvar a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo del Señor. Jesucristo, el amado de Dios, amén. David, amén, ha venido para liberar a su pueblo, para ayudarlo. Y nosotros tenemos que ser esos guerreros valientes, amén. Porque dice la palabra del Señor que el Señor va a venir con un ejército, amén. En Apocalipsis dice que va a venir con un ejército el día del Armagedón. ¿Y quién cree usted que es ese ejército? Somos todos aquellos que estamos peleando contra Goliat. Pero mire el crecimiento mire cómo va este crecimiento aquí, que David primero fue, se lo voy a decir, ahorita lo vamos a leer. David primero fue el pastor de las ovejas de su padre, pero después dio un paso más. ¿Y cuál fue ese paso? Matar al oso y matar al león. ¿Para qué? Para defender a las ovejas de su padre. Gloria a Dios por aquellos siervos, aquellos pastores, aquellos siervos que quieren dar la vida por las ovejas del Padre, que las defienden a capa y espada, que defienden las ovejas las ovejas del rebaño, que defienden la congregación de aquellos lobos, de aquellos osos, porque hermano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades de las tinieblas, que el Señor las reprenda en el nombre de Jesús. Es contra potestades, no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es contra el marido, no es contra la esposa, no es contra los hijos, es contra esos gigantes, es contra esos osos, es contra esos leones, es contra esos Goliat, que nosotros como David tenemos que vencer, tenemos que avanzar. Amén, que en vez es la carne, porque el león es la carne, el oso es la carne la que nos quiere vencer. Y acuérdese las obras de la carne, Gálatas 5:19, las obras de la carne, ahí están las obras de la carne, amén, discusiones, envidias, celos, orgías, todas esas cosas, amén, son de la carne. Y esas cosas son osos y son leones, son potestades que vienen a nosotros para que nosotros no venzamos, para que nosotros nos sintamos caídos o resbalemos con esas cosas, amén. No es contra nadie, es contra esas potestades de las tinieblas. Amén, que el Señor las reprenda en el nombre de Jesús. Pero acuérdese que el Señor nos levanta, porque dice el Señor que levanta al justo cuantas veces Él quiera levantarlo. Entonces, aquí vamos a seguir leyendo para que entendamos lo que le acabo de explicar. Vamos a leer lo de la lucha. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Está en Efesios 6:12, por si quiere apuntarlo y leerlo. Pero vamos a leer aquí, vamos a seguir leyendo en 1 Samuel 17. Vamos a leer el 34, 35 y 36 más adelante. No puedo leer todo el capítulo por el tiempo, pero usted léalo para entender, para que entienda lo que le estoy tratando de decir, el mensaje. Amén. 34. Amén. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas y de su padre. Y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Amén. Entonces 36. Dice, fuese león, fuese oso,
tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al Señor de los ejércitos, Dios viviente. Entonces, y mira el celo de David, amén, así como el celo del Señor en la iglesia donde él echó todas las campistas, las aves, las palomas, todo lo echó para afuera, porque estaban haciendo de su casa no una casa de oración, sino cueva de ladrones. Ese es el celo del verdadero David. Entonces aquí David estaba celoso porque el filisteo incircunciso estaba estancando al pueblo del Señor. El pueblo del Señor no podía seguir avanzando. No podía seguir avanzando para seguir tomando esas tierras porque estaba ese Goliat en medio de la bendición que va a venir. Hermano, el que tenga oídos oiga, viene una bendición a nuestra vida. Cuando va a venir una bendición, se le va a levantar un Goliat. Cuando va a venir una bendición del Señor, tanto espiritual y también terrenal, muchas veces se le va a venir un Goliat, se le va a venir un oso, se le va a venir una potestad, y usted tiene que vencerla, porque si no se va a estancar como el pueblo de Israel se estancó, se estancó en ese tiempo porque no los dejaba avanzar ese Goliat. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que aventarle la piedra y cortarle la cabeza. Pero mire lo que pasó más adelante. Amén. Mire lo que sucedió más adelante. Entonces tenemos que vencer ese David, tenemos que vencer, ese Goliat y ese oso. Ese es el crecimiento de la novia, ese es el crecimiento de la iglesia, y la iglesia está dormida. ¿Por qué? Porque está peleándose unos contra otros, comiéndose en la carne. Amén. Estamos comiéndonos en la carne. Amén. Estamos en pleitos, en iras, en discusiones, en chismes, en críticas. Estamos criticando, estamos apuntando, amén, para mal, no para bien. Acuérdese, estamos apuntando por envidia, por celos, para mal, para hacerle daño al pequeño, para hacerle daño a los hermanos. Amén. Y no debemos estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque usted entonces no está matando al oso ni al león. No está matando al oso ni al león. No está matando a Goliat. Lo está dejando vivo. Y ese Goliat, ese oso, está peleando contra usted y lo está venciendo. Amén. Entonces va a haber pérdidas en su vida espiritual si usted no sigue adelante. Amén. Entonces mire lo que dice el 42. El 42. Ahora vamos al 41. Vamos al 41 y 42. Así dice la palabra. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Mire, hermano, lo que miró el filisteo incircunciso. El gigante, el Goliat. Mire lo que miran los gigantes. Mire lo que miran los Goliat. Mire lo que miran los filisteos incircuncisos. Amén. Se guían por las apariencias de afuera, pero no miran lo de adentro. No miran que adentro está el Señor, que está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. No miran el espíritu y el alma de la persona. Miran la apariencia, miran la cáscara, el cascarón. ¿Qué es este cascarón? Este es un cascarón. Esto se va a la tierra y se lo comen los gusanos. Así dice la palabra del Señor. Pero lo que está dentro va a salir y va a vivir para la eternidad. Amén. Entonces mire lo que miran los filisteos. Dice el 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué fue lo que le miró? Le tuvo en poco. ¿Por qué?
porque era muchacho. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo Timoteo? Que no te menosprecien por ser joven. Amén. Entonces usted puede mirar a un joven, pero a una persona, a un hermano, una hermana, puede mirar y decir muchas cosas, criticar, apuntar, juzgar, pero por dentro es conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces eso es lo que al Señor le importa. Amén. No lo de afuera. Por fuera puede ser una muchacha, un muchacho, se puede mirar así, pero si es un nacido de nuevo, si es un hijo de Dios, es conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces dice, porque era muchacho y rubio, hasta el cabello le miró, hermanos. Amén. Y hermoso parecer, le miró su rostro, su cara, que era hermosa, de hermoso parecer, era David. Amén. Pero el Señor no miró eso. Lo que miró Dios, que le dijo al profeta, ese no es, ese no es, ese no es. Y cuando vio a David, el profeta no se imaginó el profeta que era él. Él pensaba que era el mayor o alguno de los otros, pero el escogido, el elegido, fue el de hermoso parecer. Amén. Y no porque el Señor miró eso, sino porque el hermoso parecer era lo que estaba dentro de su corazón, conforme al corazón del Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que dice David, en el 42 dice, no miremos y critiquemos solo los Goliat hacen eso. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, dejemos de andar en la carne, criticando, apuntando, ¿verdad? Juzgando por las apariencias de afuera, cuando lo de afuera no importa. Dice la palabra del Señor que la vanidad está en nosotros. Amén. El Señor puso la vanidad en nosotros, pero todo es vanidad de vanidades. Todo es vanidad de vanidades. Y el Señor es el que él puso eso en nosotros. La creación también está en vanidad, pero en las manos del Señor vamos a vencer. ¿Por qué? Lo importante es que en este crecimiento vayamos creciendo y vayamos avanzando y no nos quedemos estancados. Y si usted se queda en el camino estancado o siente que su vida espiritual ya no está avanzando, medite, piense y ore y hable con el Señor. ¿Qué está pasando? ¿No será que ya no hay oración? ¿No será que ya no lee mucho la palabra del Señor? ¿No será que ya no está buscando al Señor como antes lo buscaba? ¿No será que ya no va a la iglesia? Ya no tiene esos ganas, esos ánimos. Por eso le están ganando el Goliat, le está ganando su carne, porque la carne es la que no quiere ir a la iglesia, no quiere leer la Biblia. La carne es la que no quiere orar, es la que no quiere estar en comunicación con el Señor. El espíritu sí. Entonces su espíritu se está debilitando y su carne se está fortaleciendo. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar más del Señor, leer más la Biblia, orar más en el Señor, en el espíritu, ir a la iglesia constantes en la iglesia. Amén, porque dice la palabra, oh congregación, congregaos, oh nación sin pudor, antes de que venga el día del Señor, antes de que venga el juicio, congregaos, oh nación sin pudor. Amén, así dice la palabra del Señor. Y ya para terminar, quisiera leer aquí mismo el 2:4, pero segunda de Samuel 2:4. Entonces, vamos a vencer en el nombre del Señor, pero ¿por qué el Señor? ¿A dónde nos va a llevar el Señor cuando nosotros venzamos en el nombre del Señor? Aquí David se enfrentó a Goliat, pero ¿qué fue lo que él usó para ganar esa guerra, esa batalla? Él usó su honda y usó sus piedras. Amén. La piedra es Cristo.
en el nombre de Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo David a Goliat? En el nombre del Señor. En el nombre del Señor, filisteo incircunciso, y se la aventó en la cabeza. Entonces nosotros vamos a vencer esas potestades de las tinieblas en el nombre de Jesús, atando y ligando, porque la iglesia tiene llaves de atar y ligar. Todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atares en el cielo será desatado en la tierra. Tenemos las llaves del poder del Espíritu Santo del Señor para pelear contra esos enemigos, pero no queremos hablar, no queremos reprender, no queremos usar el nombre del Señor, y los enemigos nos están ganando. Israel estaba peleando con ellos. Ellos no decían, aquí no dicen la palabra que ellos se enojaban porque estaban hablando mal del Señor, de Dios. Se enojaban, sí, celosos, estaban enojados, pero a la vez frustrados porque no podían vencer, pero no decían en el nombre del Señor. No podemos ganar esta batalla por nuestras propias fuerzas. No podemos ganar esta guerra por nuestra vanagloria, porque ellos no decían en el nombre del Señor vamos a pelear. No dijeron ellos eso. Lo que dijo David, ellos no lo dijeron. Ellos querían pelear por ellos mismos. Amén. Pero no para el Señor. Entonces David dijo, en el nombre del Señor, amén, filisteo incircunciso, y lo mató y le cortó la cabeza. Tenemos que cortarle la cabeza a ese deseo de su carne. Amén. Si usted tiene un vicio, un afán, no sé, al trabajo, un vicio por algo, córtele la cabeza. No le puede usted aventar la piedra, pero de una vez mate a ese deseo que lo está alejando de las cosas del Señor. Amén. Vamos a leer en 2 de Samuel 2. Amén. Palabra del Señor. Permítanme, hermanos. 2 de Samuel 2:4. Amén. Así dice la palabra del Señor. Dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, entonces aquí ¿qué quiere decir? Que aquí David ya era un rey. Aquí lo ungieron como rey y ya para tener su corona. Nosotros, amén, la iglesia, la novia del Señor, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, vamos para ser la novia del Señor. Pero tenemos que vencer ese oso, ese león y ese Goliat. Dice la palabra del Señor que el enemigo anda como un león rugiente allá afuera, en el mundo, mirando a quién devorarse. ¿Y qué devoran los leones? Los leones son carnívoros y esos animales comen carne y espiritualmente quieren comérselo a usted cuando anda en la carne, en pleitos, en iras, en rencillas, en celos, en envidias, contra el hermano, contra su hogar, contra su familia. Y si usted anda así, no perdona, no pide perdón, no se humilla, no pide ayuda al Señor, pues usted va a morir espiritualmente. El león se lo va a comer, se va a comer esas áreas y usted va a estar en una situación difícil en su vida. Amén. Pero acuérdese que el Señor, si usted le clama, el Señor está con nosotros. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Este mensaje es para la gloria y honra del Señor, para la edificación del cuerpo del Señor, para nuestra edificación. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Por favor, compártalos en el nombre de Jesús. Amén. Y espero que este mensaje le haya servido de crecimiento, de edificación. Siga adelante, y si usted es un niño, todavía no entiende muy bien todas estas cosas
que acabamos de leer, que acabamos de decir, porque es un niño y todavía no entiende, usted siga adelante porque un día va a entender. Amén. En el nombre de Jesús lo creo, así como un día no entendíamos, pero ahora entendemos. Y si usted sigue adelante, va a entender esto. Siga buscando del Señor, que su mirada esté puesta en el Señor, no en el hombre, no en la mujer, no en nadie, porque fallamos, pero el Señor nos levanta y si seguimos adelante, Él sigue adelante con nosotros. Él no mira, el Señor, Dios, el Señor, nuestro Padre Jesucristo, Él no mira nuestros defectos. Nosotros sí miramos nuestros defectos. Yo puedo mirar los defectos de usted y usted puede mirar mis defectos, pero Él no mira mis defectos. Él no mira sus defectos. Él lo que mira, amén, es que usted tiene un corazón para amarlo, para buscarlo y para seguir adelante. Dios me lo bendiga y deseo en mi corazón que usted venza con esas áreas, con esos deseos, con esos gigantes, con esos Goliat, con esos osos y esos leones de la carne. Que el Señor me los bendiga porque esta guerra es espiritual y tenemos que seguir avanzando para la gloria del Señor. Y en el nombre de Jesús. Amén.